Welcome to our program Let's Study English. Bienvenidos a nuestro programa Estudiemos Inglés. Este es un curso de inglés básico para hispanoparlantes. Vamos a continuar hoy con la lección número 47. En la vez pasada estuvimos viendo el tema que vamos a continuar hoy, verb tenses, los tiempos verbales. Es un tema extenso, un tema muy importante. Nosotros manejando los verbos, manejamos la gramática inglesa, manejamos las oraciones, manejando siempre los verbos. Y dijimos en la vez pasada, vamos a repetir, que hay 12 tiempos verbales en inglés. Aquí los subrayo, 12 tiempos. Muy fácil de recordar en esta forma. En este cuadrito que les hago aquí, es muy fácil de recordar toda la forma de los verbos. Son grupo de 3 simples, 3 tiempos que llamamos simples, tanto sea el presente como el pasado o como el futuro, son simples. Otro, 3 tiempos continuos, que también llamamos progresivo, son el presente, el pasado y el futuro, 3 tiempos continuos. 3 tiempos perfectos, presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto. Finalmente, 3 tiempos perfectos continuos. ¿Cuáles son estos? La combinación de estos dos. Combinando estos dos tiempos, los continuos y los perfectos, tendremos el perfecto continuo, presente, pasado y futuro. Bien, empezamos a ver los tiempos presentes. Dijimos que íbamos a ver todo este renglón de los presentes y empezamos viendo el presente simple. Vimos que no había en la fórmula ningún problema, sujeto más verbo principal. Main verb es verbo principal, ¿no? Vemos que I play, he plays. Lo único que cambia es la S para las terceras personas. He, she, it. Agrega una S. En pregunta necesitamos el verbo to do. Does he play? Y en negativa, el verbo to do también. He doesn't play. Como estamos hablando del verbo to do, es conveniente ir a mirar el verbo to do. El verbo to do es bueno saberlo. Es el tercer verbo en importancia en inglés. Porque el primer verbo en importancia es el verbo to be, ser o estar. El segundo verbo en importancia es el verbo to have, haber o tener. Y el tercero es to do, el que necesitamos para hacer preguntas y para nosotros responder o hacer una frase en negativo. He doesn't, ahí está el verbo to do. Y does he play? Vámonos entonces al verbo to do. Los invito a que nos vamos a ver el verbo to do para poder manejar tanto las preguntas, o sea, questions, como también negatives, la forma negativa. Veamos el verbo to do. Los invito a que vamos a ver este verbo, el tercer verbo en importancia. Ya vimos el primero, que era el verbo to be, ser o estar. Vimos el segundo, que era el verbo to have, haber o tener. Y hoy vamos a ver el tercer verbo en importancia, que es el verbo to do. Un verbo sencillo, un verbo simple, un verbo que puede ser principal o auxiliar. El presente del verbo to do es do y does. Does para las terceras personas. He, she, it. El pasado siempre es did. O sea, hice, yo hice, tú hiciste, él hizo. El presente sería yo hago, tú haces, él hace. Y el participio pasado, done, hecho. Acuérdense que el participio pasado son los verbos terminados en ado, edo, ido, ¿cierto? Y el verbo hacer sería ha sido, pero no decimos ha sido, decimos hecho. La regla sería terminar en ado, edo, ido, ha sido. No se dice ha sido, sino hecho. Muy bien, vamos con el verbo to do en presente. I do, no cambia. You do, tampoco. Para las terceras personas, ojo a esto, he does, she does, it does. Los únicos cambios que hay. Lo demás es do. Solamente cambia en estas 3 personas. Él, ella y ello. En los plurales tenemos nosotros. We do, nosotros hacemos. You do, ustedes hacen. Y they do, ellos hacen. Lo demás está fácil. Yo hago, tú haces, él hace, ella hace, ello hace, nosotros hacemos, ustedes hacen y ellos hacen.
presente. Vámonos al pasado del verbo to do. Siempre es did, el pasado did. Así sería entonces, I did, yo hice. You did, tú hiciste. He did, él hizo. Mire que no cambia, ni en he, ni en she, en estos tres que siempre cambian, aquí no cambian, mantiene siempre did. He did, él hizo. She did, ella hizo. It did, ello hizo, ello, una cosa, un animal, ¿no? Y en los plurales tenemos we did, nosotros hicimos en el pasado. You did, ustedes hicieron en el pasado. Y they did, ellos hicieron también en el pasado. Y el participio pasado es done, o sea, hecho. Para el participio pasado, recuerde que siempre necesitamos ayudarnos de un verbo auxiliar que es el verbo to have. To have. To have es haber como auxiliar. Como principal sería tener. Aquí lo necesitamos como haber. Y entonces decimos, yo he hecho. I have done. Yo he hecho. You have done. Tú has hecho. El tercero, ya sabemos el verbo to have, he has. He has done. Él ha hecho. He has done. Él ha hecho. She has. El auxiliar has. She has done. Ella ha hecho. It has. Ello ha hecho. It has done. Los plurales, we have done. Have. Lo único que cambia son los que están en verde. Has. Los otros siempre son have. We have done. Nosotros hemos hecho. You have done es ustedes han hecho. Y they have done, ellos han hecho. Ahí está entonces conjugado el verbo to do. Importante, lo necesitamos, ¿para qué? Para hacer preguntas y para una frase en negativo o respuestas también en negativo, ¿no? Como lo vimos al principio, por eso los traje aquí, para que revisemos el verbo to do y luego regresemos a lo que habíamos empezado, que es los tiempos verbales. Y estábamos viendo entonces el presente simple, mírenlo aquí, does he play, como es pregunta, primero va el auxiliar, después va la persona, finalmente el verbo principal. En cambio, el negativo, primero va la persona, después el auxiliar negativo y después el verbo principal, he doesn't play. Estábamos la vez pasada aquí en el presente continuo. Es un tiempo que está en el presente, pero que continúa, no ha terminado. Así yo digo, yo estoy comiendo, no he terminado de comer. Yo estoy leyendo, no he terminado de leer, ¿no? I am playing, yo estoy jugando. Mírenlo aquí, I am playing, yo estoy jugando, no he terminado de jugar. Por eso se llama presente continuo o presente progresivo, porque continúa, porque sigue. I am playing es yo estoy jugando. Muy bien. Para la tercera persona, he is playing. He is playing es simplemente el sujeto, el verbo, véalo aquí, sujeto, verbo y el verbo principal en ing, jugando en ing. He is playing, él está jugando. Y para las preguntas invertimos, colocamos primero el verbo, luego la persona y después el principal en la forma ing. Miren, primero el verbo auxiliar, is he playing, él está jugando, invertimos primero el verbo. Y para responder en negativo decimos, he isn't playing. Isn't es lo mismo que decir, he is not playing. He is not playing es lo mismo que decir, he isn't playing. He isn't playing, él no está jugando. Ahí tenemos ya entonces los dos presentes, el simple y el continuo, ¿cierto? Vamos al presente perfecto, un tiempo muy elegante, un tiempo muy usual, presente perfecto. ¿Cómo es la fórmula? Sujeto más el verbo to have o has, dependiendo de la persona, más el verbo principal, ¿no? Así decimos entonces que es el verbo en participio pasado, o sea, sujeto, verbo to have
y verbo principal en participio pasado. Debemos conocer los participios pasados de los verbos, tanto regulares como irregulares. Los participios pasados, este que tengo resaltado aquí, de los verbos regulares se consiguen agregando simplemente ed, al verbo principal. Y ahí obtenemos el participio pasado, lo mismo que el pasado. Participio pasado y pasado se construye agregando ed, como lo tengo aquí resaltado, al verbo principal. Y entonces así decimos, I have played. I have played es yo he jugado. Yo he jugado. I have, yo he, played, jugado. Yo he jugado. Para la tercera persona, he has played. He has played. Tercera persona, he has played. Él ha jugado. Es la tercera persona, él ha jugado. Tercera persona, tenemos que considerar el verbo to have y es has. He has played. Primera persona es I have y tercera persona he has. He has played. Para las preguntas, ¿qué hacemos? Colocamos primero el verbo auxiliar has, luego la persona has he y luego el verbo en interrogativa. Has he played? Él ha jugado. Has he played? Él ha jugado. Y negativo, he hasn't played. He hasn't played es lo mismo que decir he has not played. Él no ha jugado. Finalmente, vamos a ver presente perfecto continuo. Este tiempo que vemos aquí es la mezcla de estos dos tiempos, del presente y del continuo. Por eso se llama presente perfecto continuo. Del presente continuo y del presente perfecto. Presente perfecto más presente continuo forma presente perfecto continuo, el que vamos a ver. Y para ello, ¿qué necesitamos? Miren la fórmula. Sujeto más el verbo to have, verbo to have, puede ser have o has, dependiendo de la persona, más, aquí aparece algo novedoso, más el verbo to be en participio pasado. Véalo, aquí lo tengo resaltado. Been es sido o estado. Sido o estado. En este caso lo utilizamos como estado, para los ejemplos que traemos. Sido o estado. Yo he sido o yo he estado. Entonces, sujeto, verbo to have, verbo to be en participio pasado, que es been, y finalmente el verbo principal en su forma ing. Veamos los ejemplos. I have been playing. I have been playing. I have been playing es yo he estado, playing, jugando. Quedaría la frase I have been playing, traducida, yo he estado jugando. Yo he estado jugando. Es la mezcla del presente continuo y del presente perfecto. Estamos aquí en el presente perfecto continuo. Y la primera frase, yo he estado jugando. El segundo ejemplo, he has been playing. Mire, ya ustedes saben, el verbo to have para he es has. Le agregamos el been, que es el participio pasado del verbo to be, y luego el verbo principal en su forma ing, forma que llamamos en algunos casos de gerundio. Y quedaría la frase, he has been playing, he has been playing, él ha estado jugando. Para la pregunta, para la interrogación, simplemente colocamos el verbo to have, que es el auxiliar to have, en el principio de la pregunta. Has he been playing? Has he been playing sería, has he been playing? Él ha estado jugando. Pregunta, ¿él ha estado jugando? Has he been playing? Y para la forma negativa, he hasn't been playing. He hasn't been playing, o sea, él no ha estado jugando. Él no ha estado jugando. He hasn't been playing. Ahí tenemos entonces perfecto continuo terminado. Vamos ya no con los presentes, sino que vamos con los pasados. Ya vimos todos los presentes, acabamos de ver el presente simple, el presente continuo, el presente perfecto y el presente perfecto continuo. Ahora vamos a ver los pasados, todos los pasados. Veamos los pasados, aquí vienen. Pasado simple, pasado continuo, pasado perfecto y pasado perfecto continuo.
En inglés sería past simple, past continuous, past perfect, past perfect continuous, past perfect continuous. Bueno, empecemos con el pasado simple. La fórmula, sujeto más main verb. ¿Qué es main verb? Verbo principal. Sujeto más el verbo principal. Sujeto, I, yo. Verbo principal, played, jugué, porque está en pasado. Los verbos regulares forman su pasado y su participio pasado agregando ed al final del verbo, ed al final del verbo. Entonces tenemos I played, yo jugué. Para la tercera persona no cambia, es igual. He played, no cambia el verbo, solo cambia por supuesto la persona, pero no cambia el verbo. He played, él jugó. Para la pregunta necesitamos colocar el auxiliar to do al principio de la pregunta. Did he play? Did he play? O sea, él jugó. Necesitamos el auxiliar to do, que ya lo vimos hoy en la introducción. En el pasado siempre es did, siempre did. Did he play? Él jugó. Y para la respuesta negativa, he didn't play. He didn't play. Él no jugó. He didn't play. Él no jugó. Él no jugó. Él no jugó. O sea, el verbo play no cambia. Aquí es played porque está con tercera persona, pero aquí como es negativa y tenemos el auxiliar to do, entonces es play en su forma simple. No toma ninguna otra forma. Vamos para el pasado continuo. La fórmula del pasado continuo es sujeto más was o were, el verbo to be en pasado, was o were, dependiendo de la persona, más el verbo en la forma ing. Veámoslo entonces. I was playing. I was playing. I was playing es yo estaba jugando, continuo, estaba jugando en el pasado, yo estaba jugando. I was playing, yo estaba jugando. He was playing, él estaba jugando, tampoco cambia. He was playing, él estaba jugando. Para la pregunta, el verbo to be va adelante, va al principio de la pregunta, veanlo aquí, en el pasado. Was he playing? Was he playing? Él estaba jugando, o sea, estaba él jugando, estaba él jugando. En español decimos él estaba jugando. Y negativo, he hasn't playing. Perdón, he wasn't playing. Él no estaba jugando. Él wasn't, no estaba playing, jugando. Él no estaba jugando. Y ahí terminamos los pasados continuos, el tiempo del pasado continuo. Vamos ahora al pasado perfecto, un tiempo muy interesante, un tiempo para hablar un inglés polite, un inglés elegante, un inglés bonito. Past perfect. ¿Cuál es la fórmula? Sujeto más el verbo to have en pasado, que es had. El pasado had. Ya lo vimos, el pasado del verbo to have es had. Entonces, sujeto más el verbo auxiliar had en pasado, más el participio pasado. Eso forma un perfecto. Un perfecto lo forma el participio pasado y el auxiliar to have en pasado. Had. Past perfect. Veamos la frase. I had played. Yo había jugado. Miren, yo, had, había, porque el verbo es haber, y played, participio pasado, jugado. Played, yo había jugado. He had played, él había jugado. He had played, él había jugado. La pregunta sería, had he played, él ha jugado. Had he played, él ha jugado. Y la respuesta negativa, he hadn't played. He hadn't played. Él no había jugado. He hadn't played. Él no había jugado. O sea, sería negativa. He hadn't played. Él no había jugado. Finalmente, vamos a ver el past participle continuous. Past perfect continuous. El pasado perfecto continuo, que es la mezcla del pasado continuo más el pasado perfecto. Así llegamos al past perfect continuous.
Vamos a verlo. ¿Cuál es la fórmula del past perfect continuous o pasado perfecto continuo? Es sujeto más el verbo to have en pasado, o sea, had, más el verbo to be en participio pasado, ¿cierto? Estado, yo he estado, been, y el verbo principal en la forma ing, forma de gerundio que llamamos. La frase, I have been playing. I have been playing es yo había estado jugando. Había porque es pasado. Yo había estado jugando, miren ustedes, yo había, I had been, estado playing, jugando. Yo había estado jugando. Para él, para tercera persona, él o ella, he had been playing. He had been playing. No cambia, solamente cambia la persona, no más. He had been playing, él había estado jugando. Él, had, había, been, estado, playing, jugando. Él había estado jugando. En interrogación pasa el verbo auxiliar adelante. Para empezar la pregunta pasa adelante. Sería, had he been playing? Had he been playing? Había estado él jugando. O sea, él había estado jugando. Mire, queda así. Había él, o sea, él había estado jugando. Había estado jugando él. Y para la negativa sería he hadn't been playing. He hadn't been playing. He hadn't been playing. Él no había estado jugando. He hadn't been playing. Él no había estado jugando. Y vamos a verlo palabra por palabra. Él, hadn't. Hadn't es no había. Él no había been, estado, playing, jugando. Él no había estado jugando. Así damos por terminado los tiempos pasados, simple, continuo, perfecto y perfecto continuo. Y entramos a los futuros. Vamos a ver los tiempos futuros. Es un tiempo muy fácil. El futuro es de los tiempos más fáciles de crear porque simplemente utilizamos una partícula o un verbo que llamamos como auxiliar, que como tal no traduce nada. Will es un auxiliar. ¿Auxilia a quién? Al main verb, al verbo principal. Esta MV quiere decir main, principal, y la V quiere decir verb. Main verb, verbo principal. Tenemos en este caso futuro simple, futuro continuo, futuro perfecto y futuro perfecto continuo. Empezamos con el más sencillo de todos, que es el futuro simple y el más fácil de todos. Para cualquier verbo que queramos nosotros en presente simple ponerlo en futuro, simplemente anteponemos will, anteponemos la partícula will o el verbo auxiliar will, ¿no? Y quedaría I will play, yo jugaré, I will play. Vamos a continuar con el mismo futuro simple y sería he will play. He will play, él jugará. Mire que el verbo principal es jugar. ¿Y cómo hago para saber si es jugará o juego o jugué? Por esta partícula. Si aparece la partícula, o sea, este verbo auxiliar, will, antes de play, es porque esto es el futuro. Y entonces lo traducimos como él jugará. Mire ustedes que will no traduce nada. Solamente traducimos él y play, jugará, jugará. Jugará por este. Este es el responsable de decirle al verbo play, jugará. Y la pregunta, de nuevo el auxiliar will, la partícula will adelante, la persona en segundo lugar y finalmente el verbo principal. Y así queda, will he play? Él jugará. Y la última persona, he will not play. He will not play, él no jugará. He will not play, él no jugará. Él no jugará. También hay una forma de decirlo y es won't. Won't. Para nosotros decir will not es lo mismo que decir will. Not es igual a won't. Won't. Will not o won't. En el lenguaje de inglés hablado, más el won't. Aquí terminamos el futuro simple. Lo dejamos por hoy para continuar en la próxima con otros tiempos. Es todo lo que tenemos por hoy. Los invitamos para un nuevo programa de Estudiemos Inglés, Let's Study English. Por ahora, bye bye.